buenas noches, una semana más comenzamos aquí el programa Pedro Beltrán Informa. Hoy vamos a hablar de Suecia la historia, y la semana próxima lo haremos de Suecia en la actualidad. Vamos a comenzar con Carolina Andrés. Buenas noches, Carolina. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues como le decíamos a los telespectadores, hoy toca hablar de la historia de Suecia y a mí me gustaría que nos hicieras, para empezar, un breve recorrido por esa historia. Bien, pues bueno, la historia de Suecia comienza después del último periodo glacial, cuando los colonizadores del este y del sur del país llegan al norte. Y bueno, durante esta época Suecia estaba influida por las culturas alemanas en la Edad Media y más adelante, ya en el siglo XVIII, por la cultura francesa. Sí. No es hasta el año 1100 después de Cristo cuando se comienza a crear un proceso de unidad política. Bueno, ya en el siglo XVII, después de ganar las guerras contra el reino de Dinamarca y Noruega, así como con Rusia y Polonia, Suecia emerge como una gran potencia y tras dos destacados tratados adquiere las provincias más importantes de Noruega y Dinamarca. Sí. Bueno, ya en 1700, un poquito más tarde, los reinos de Dinamarca y Noruega se alían con Rusia y Polonia y deciden atacar Suecia. Bueno, tras los tratados subsecuentes de paz que dieron lugar después de las guerras, de estos aliados ya ponen punto y final a la época de gran potencia de Suecia. Bueno, ya además en la actualidad, en el siglo XX, hay que destacar que Suecia se ha mantenido siempre neutral durante las dos guerras más importantes. Sí. Consiguió mantener su neutralidad y ya en el 1994, para dar un paso más adelante con su internacionalización, decide a través de un referéndum formar parte de la Unión Europea. Sí, no obstante no forma parte del euro. Y bueno, ya en la actualidad, en el siglo XXI, hablar de Suecia es hablar de un país increíble, moderno, liberal y preocupado por el medio ambiente y con un alto desarrollo. Con un alto índice de desarrollo, sí. ¿Cuál fue el conflicto que enfrentó a Suecia con Rusia? Pues sí, la llamada Guerra Finlandesa es un conflicto que enfrentó a Suecia con Rusia desde febrero de 1808 hasta septiembre de 1809. Y bueno, este conflicto cambió el destino político de Finlandia. Y bueno, lo que pasó fue a través de un tratado, del Tratado de Tilsit, que estableció Napoleón con Rusia. En este tratado se establecía que Rusia debía forzar a Suecia para unirse al bloqueo continental que están formando contra el Reino Unido. ¿Qué pasó? Que Suecia se opuso a este bloqueo contra el Reino Unido, no quería formar parte, y fue cuando Rusia atacó Finlandia. Y bueno, el ejército sueco-finlandés estaba en clara desventaja con Rusia, que ya había batallado en varias guerras ya napoleónicas. Y bueno, esto se tradujo en el final de la guerra. Las tropas suecas tuvieron que abandonar Finlandia y Finlandia pues, se quedó bajo el dominio ruso hasta su independencia en 1917. Sí, esto fue lo que sucedió. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carolina, por ese recorrido por la historia de Suecia. La próxima semana nos volvemos a ver y hablamos más de Suecia en la actualidad. Vale, gracias. Bueno, a ti, Anabel. Bien, pues seguimos y lo hacemos con Teo Fracciola. ¿Qué tal, Teo? ¿Cómo estás? Bien, pues contigo vamos a hablar de la historia de los vikingos, una historia quizá desconocida en sus interioridades, pero muy conocida por toda la información que se ha dado en las películas, en el cine, en fin, pues todo esto. Pero a mí me gustaría que hoy nos dieras esa visión histórica de la época de los vikingos. Sí. Muchos de nosotros tenemos una imagen bastante negativa de los vikingos. Tendemos a describirlos como a violentos y ladrones. Sin embargo, pocos de nosotros saben que estos últimos fueron una civilización muy avanzada. Por eso ellos representan una parte importante del patrimonio de los países escandinavos. Los vikingos eran descritos como conquistadores marineros. Aparecieron a principios del siglo VIII y el hecho más relevante de este periodo fue el ataque de un monasterio en Gran Bretaña. En los ataques los vikingos se mostraban
como un pueblo hostil y bruto. Su principal objetivo era descubrir y explorar nuevas tierras y haciendo negocios con las nuevas civilizaciones encontradas. Aparte de su naturaleza violenta, los vikingos eran conocidos por sus conocimientos sobre varias materias. Recordemos que los vikingos construían barcos que eran muy rápidos y que eran fácilmente navegables. Además, tenían muchos conocimientos sobre la navegación. De modo de que gracias a estas expediciones han podido ir a Rusia, Bizancio e incluso América, y esto mucho antes que Cristóbal Colón. Los vikingos artesanos no solo construían barcos, sino que elaboran sus propias armas, así como objetos necesarios para la vida cotidiana. Este tipo de vikingos tenía un estatus social elevado con respecto a los demás. La calidad de sus trabajos era muy excepcional. Esto nos lleva a preguntarnos cómo un pueblo tan pequeño ha podido conquistar tantos territorios. Sabemos que esto se debe en parte en los vikingos poseían avances tecnológicos que otros pueblos no tenían. No obstante, era su carácter de guerrero el que juega un papel importante en el éxito de las conquistas. Alrededor del año 1100, algunos conflictos internos provocaron el declive de esta civilización, al mismo tiempo que otros países asciendan exponencialmente, lo cual perjudicó bastante a los vikingos. La tentativa de Harald Hardrade conquistar Inglaterra en 1066 representa el fin de era de los vikingos. Sí. Muy bien, la verdad es que nos ha cambiado el concepto que teníamos de los vikingos. Gracias, Teo. Gracias. Bien, pues continuamos y como siempre el broche final lo pone Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados, nuestro anfitrión además en este programa. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, buenas noches y muchas gracias por venir. Bueno, apasionante el tema de hoy, Suecia, todos son apasionantes. Este es un poco más frío. Bueno, un poquito más frío. Por el frío climatológico. Lo sé. Que tampoco te gusta. Pero bueno, no está mal irnos para el norte de vez en cuando. Depende de la época del año, ¿no? Eso es. Porque a ti en diciembre no te veo. En diciembre no creo que pudiera yo estar mucho tiempo en Suecia, pero oye, una visita así relámpago sí. En agosto. En agosto mejor. A 18 grados en agosto. En agosto mejor, cuando aquí estemos a 40. Vamos a comenzar hablando del despliegue que has preparado hoy, Pedro. Sí, relacionado con Suecia, lógicamente, que es nuestro tema y es un país que además tiene muchísima historia, generalmente desconocida o por lo menos desconocida aquí en España. Y centrándonos en la historia, presidiendo el despliegue, tenemos una serie de televisión, una destacadísima producción del cine europeo del año pasado, una de las series más populares en Europa, todavía no ha llegado a España, que se llama 1864, que es una larga serie de 10 episodios que trata sobre la guerra entre Alemania y Dinamarca. ¿Por qué Suecia aquí? Porque esa guerra fue muy criticada en Suecia y en Noruega, el hecho de que no se añadieran a los daneses, es decir, que no colaboraran con los daneses en la guerra contra Alemania. Es el tema de una famosa obra teatral de Ibsen, escritor noruego, recordemos que Noruega perteneció a Suecia muchos años, sí. Y es una serie estupenda además. También una magnífica serie de televisión que está en elaboración, porque tenemos hasta ahora las 2 primeras temporadas, pero se está grabando la tercera ya, que es una serie sobre los vikingos, brillantísima. Y una película excelente, La espada del rey, que hace referencia a la guerra entre Suecia y Rusia, una de las guerras, y concretamente la batalla del Poltava, donde resultó gravemente herido el rey de Suecia, que se tuvo que refugiar en Estambul, una película muy bien hecha. Siguiendo con más películas históricas sobre Suecia, Alexander Nevsky. Alexander Nevsky es una película rusa, una de las mejores películas de la historia, con banda sonora de Prokofiev, y hace referencia a una batalla entre Suecia y Rusia. Es una escena con un lago helado, una de las escenas más brillantes de la historia del cine. Siguiendo con Suecia tenemos Pedro el Grande, que no es sueco, obviamente, es emperador ruso, pero también hacen referencia a las 2 películas a guerras con Suecia.
Y películas que no son históricas, Casablanca. ¿Qué hace aquí Casablanca? Pues Ingrid Bergman, que es una actriz sueca y es una de las películas más conocidas de la historia del cine, y al lado su padre, Ingmar Bergman, porque es cineasta, con muchas películas, hemos traído una de ellas. Cerrando el cine sueco, Elvira Madigan, que es una de las más famosas películas de la historia del cine sueco y que incluye en la banda sonora el concierto para piano número 21 de Mozart, que además recibe en muchas ocasiones de subtítulo Elvira Madigan, por lo famosa que se ha hecho esta película. Y una ópera de Verdi en 3 versiones, Un ballo in maschera. ¿Por qué Verdi aquí? Pues que se trata de un episodio también de la historia de Suecia. Es el asesinato en un baile de máscaras, por eso la ópera se llama Un baile de máscaras, del rey Gustavo III, que lo asesinan en el baile, y la ópera trata sobre Gustavo III y los episodios que dan lugar a la muerte de este rey sueco. Música, no puede faltar nunca la música, por supuesto, porque es generalmente desconocido que Suecia es un país de grandes cantantes. Los cantantes que tenemos aquí, tenemos Birgit Nilsson, es la más famosa cantante wagneriana del siglo XX, junto con Astrid Barnay, las dos cantantes son suecas. Abajo está Kirsten Flagstad, que no es sueca, es noruega, pero es la maestra de las dos que están arriba. Y además también soprano wagneriana, y por último Jussi Björling, que es el más famoso tenor sueco del siglo XX y uno de los más conocidos de la historia del siglo XX en la música. Es curioso porque todas estas cantantes cantan Wagner. Sí. Aquí tenemos a Astrid Barnay cantando Tristán y Isolda, y a Birgit Nilsson en 2 grabaciones, las mejores grabaciones posiblemente de la ópera La Valquiria ¿Y eso de por Wagner. qué, Pedro? Por la asociación tan clara que hay entre Alemania y Suecia, que se ve también en esta película que tenemos al fondo, que es de Ingmar Bergman, que es La flauta mágica de Mozart. También los telespectadores dirán, ¿y qué hace aquí La flauta mágica de Mozart? Primero porque es de Ingmar Bergman, es la mejor película quizás de ópera de la historia, la más lograda, y está cantada en sueco, curiosamente. El sueco y el alemán son idiomas que se parecen mucho, y es original el hecho de que la fama, el éxito que tuvo Wagner en Suecia y que sigue teniendo hoy. Aquí en España nos gusta mucho más la ópera italiana, Verdi, etc. Allí, sin embargo, en los países nórdicos y en Suecia en particular, lo que les gusta es Wagner. Bien, siguiendo con más despliegue musical, el único compositor sueco que hemos podido traer, específicamente sueco, es Sten Hammar, porque es el único realmente conocido de Suecia, a pesar de ser segundo nivel y no primer nivel. Grieg es un compositor noruego. Antes hemos señalado que Noruega y Grecia estuvieron muchos años unidas, eran el mismo país. Y aquí tenemos a Celevidake dirigiendo la orquesta de la radio sueca, que es una de las mejores orquestas en su momento, cuando la dirigía Celevidake, que fue director de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Nielsen, compositor danés, 3 discos de Nielsen. Nielsen, ¿por qué Nielsen? Porque Dinamarca y Suecia también estuvieron unidos, y además las obras que tenemos aquí las dirige, las sinfonías de Nielsen, la Sinfónica de Gotemburgo, que es la Orquesta Nacional de Suecia. Gotemburgo es la segunda ciudad de Suecia. Bien, y terminando con el despliegue, tenemos una historia de Escandinavia, y tenemos Sibelius, compositor famoso finlandés. Finlandia también fue parte de Suecia muchos años. Y la historia de Escandinavia hace referencia a Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia e Islandia, países que formaron una unidad. Ajá. Muy bien, pues completísimo como siempre. Y las banderas de Suecia, por supuesto, 3 banderas de Suecia. No pueden faltar. Y bueno, pues vamos a continuar con el tema que nos ocupa hoy, Suecia en la historia. Y a mí me gustaría saber, Pedro, en qué consistió la Unión de Kalmar. La Unión de Kalmar fue la unión de todos los países que tenemos aquí en este libro, es decir, la Escandinavia con unión de Noruega, de Suecia, de Dinamarca, de Finlandia y de Islandia, debiendo señalar que en ese momento esos 5 países no existían como unidades independientes. Me refiero, solo había realmente 3 países, que eran Noruega, que tenía y tiene rey, eran Suecia y Dinamarca. Finlandia ha sido durante muchísimos años parte de Suecia, y después, como consecuencia de las guerras, la pérdida de la guerra esta con Rusia, etc., Finlandia pasó
a ser parte de Rusia hasta que consigue la independencia muy tarde, en 1917. Sí. E Islandia ha sido parte de Noruega y de Dinamarca. Bien, la Unión de Kalmar es la unión de 3 coronas, 3 países de los 5, porque en realidad eran 3, sí, ya que los otros 2 formaban parte de ellos, se unen. Noruega, el primero aquí de la lista, Suecia y Dinamarca deciden hacer un solo país y durante más de 200 años tienen un único rey para los 3 y son a todos los efectos un único país. Y eso, aunque no existe ya, eso fue del año 1300 al 1500, aunque hoy no están unidos, lo cierto es que son países muy integrados y extraordinariamente parecidos. Para empezar, el idioma, que como siempre es un elemento de unión, esto lo hemos hablado muchas veces en los programas. Sí. El idioma noruego, el idioma sueco y el idioma danés son completamente inteligibles entre sí, es decir, que cuando hablan entre sí se entienden, sí, y escritos también, lo cual hace que sean países muy cercanos en cuanto a su forma. El finlandés, curiosamente, no. El finlandés es un idioma que no tiene absolutamente nada que ver. Lo que ocurre es que Finlandia ha sido parte de Suecia durante 550 años, con lo cual también están muy ligados. E Islandia es un país pequeñísimo en la esquina, que también ha sido parte de Dinamarca y de Noruega en todas las etapas de su historia, hasta una época muchísimo más reciente. Por tanto, es una unión de todos los países en uno que, aunque hoy son diferentes y hay 5, realmente psicológicamente y en cuanto a parecido de muchas cosas forman parte de una unidad territorial que llamamos países nórdicos o Escandinavia. Pedro, ¿por qué a pesar de estar Suecia en la Unión Europea, al igual que bueno, pues otros países? Noruega no es parte de la Unión Europea. No, Noruega no. Finlandia sí que es parte de la Unión Europea y Dinamarca también, sí. Y ocurre lo mismo con Dinamarca, por ejemplo. Están en la Unión Europea pero han mantenido su moneda. No han entrado en el euro. Sí, porque están en la Unión Europea de aquella manera como el Reino Unido, quiero decir, estamos pero no estamos. Noruega fue más fuerte porque en Noruega el Parlamento aprobó la entrada en la Unión Europea, el Parlamento del país dijo que entrara en la Unión Europea y lo aprobó por el 90%, nada menos, sí, pero lo sometieron a referéndum y lo perdieron. Son países en ese sentido que funcionan de una forma extraordinariamente democrática, es decir, se someten las decisiones importantes a referéndum, son países muy estables. No han querido estar dentro del euro porque quieren mantener su independencia y piensan que económicamente les va a ir mejor. Y no se acepta el euro totalmente. Lo que ellos tienen tendencia a pensar es que ¿qué tiene que ver un finlandés, un sueco con un español? Es que realmente somos muy distintos de carácter, sí, 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 y de forma y de todo, quizás partiendo de la climatología también. Entonces el estar en el euro, pues si tienen que participar en más programas, si significa una mayor unión, no quieren ir a esa unión, pero a la vez, seamos conscientes, les interesa exportar sus productos, y entre otros IKEA. Claro, IKEA claro. es curioso porque las siglas de IKEA vienen del nombre de su fundador y de su pueblo, eso es generalmente desconocido. Era una pequeña empresa, bueno, como todas las empresas que son grandes, primero son pequeñas, evidentemente, tampoco tiene tantos años, ha cogido las siglas de su nombre y apellido y el pueblo donde nació. Bien, les interesa exportar y por eso quieren estar en Europa, pero a la vez no quieren estar dentro del euro, y además hay un rechazo a la Unión Europea, y Suecia, que es un país muy estable políticamente, en las últimas elecciones tuvo un 13% de votos de la extrema derecha, lo cual es insólito. Se critica mucho por el tema de la inmigración, no les gusta que haya tanta inmigración, no les gusta que haya tantos refugiados en Suecia. Suecia tiene una tradición larguísima de refugiados, incluida la Guerra Mundial, porque fue el país que más judíos refugió, una intervención muy positiva en favor de los judíos en ese sentido y de los refugiados en general después también. Ajá, bueno. A mí me gustaría que me hablaras un poquito de cuál es la relación que existe entre todos estos países nórdicos, por ejemplo, entre Suecia y Noruega, entre Suecia y Dinamarca, Suecia e Islandia. ¿Cuáles son las relaciones? Comentabas antes que quizá los 3 países que están juntos tienen una relación más unida, más especial, ¿no? Sí, aquí tenemos en el libro de Historia de Escandinavia, hace una referencia histórica a los 5 países de Escandinavia: Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia e Islandia. Habría 3 más, que son Lituania, Estonia y Letonia. Estos formaban parte también de Escandinavia. Lo que ocurre es que se integraron en la Unión Soviética, desaparecieron como países totalmente hasta que cae la Unión Soviética en 1991 y tampoco están ya en la historia de Escandinavia. Méritos tienen para estar porque Estonia y Finlandia son países muy cercanos, 40 minutos separados en ferry, con el idioma prácticamente igual y son culturas muy parecidas. Bien. Relación entre ellos, estos 5 eran una unidad, es decir, eran un solo país.
se separan, quedan dos países principales, o únicos diría yo, Suecia y Dinamarca. ¿Por qué únicos? Sí. Porque Noruega pasa a ser parte de Suecia y lo ha sido durante muchos años, hasta 1904, porque Finlandia pasa a ser parte de Suecia y lo ha sido durante 550 años, hasta que se integró en Rusia, y Islandia, bien, es un país muy pequeño. Islandia son 330.000 habitantes, menos que la población de Alicante, y es un país que, en fin, apenas cuenta a estos efectos, y en cualquier caso tampoco era independiente, fue parte de Dinamarca, fue parte de Noruega. Bien, relaciones históricas entre ellos, son países que casi son lo mismo, porque los tres idiomas principales, el noruego, el sueco y el danés, se parecen muchísimo entre sí, son totalmente inteligibles, se entienden hablando entre ellos. El idioma finlandés es un poco muy diferente, pero la cultura finlandesa y la cultura sueca, aunque el idioma sea distinto, es muy cercana. Hay mucha emigración de Finlandia en Suecia, hay mucha emigración de Suecia en Finlandia, y son países que forman una unidad mucho más grande que la que puede existir entre España, Italia, Portugal, etc. Son países realmente que tienen una unidad política y económica. No todos son miembros de la Unión Europea, pero sí que tiene, porque Noruega no lo es. Suecia es miembro, pero no es miembro del euro. Con lo cual, podemos decir que Escandinavia en sí, o los países nórdicos, que es otra manera de llamarlos, es una unidad política y económica. Muy bien. Y Pedro, ¿la relación de estos países con Estados Unidos ha existido? Lo curioso es que parte de Estados Unidos fue territorio de Suecia. Es decir, Suecia también entró en la campaña de conquista de América, igual que entramos los españoles, somos los dominantes, por supuesto, y luego nos siguieron los ingleses, los franceses, los holandeses que fundaron Nueva York. Pues Suecia también tuvo lo que es el estado de Delaware y zonas anexas. Es que Suecia fue un país muy importante históricamente. Suecia, hasta esta batalla de Poltava, cuando pierde con Rusia, de la película esta de la espada del rey, hasta esa batalla Suecia es una grandísima potencia europea. Y a partir de ese momento empieza a declinar. Y luego otro factor es que más de 1 millón de suecos emigraron a Estados Unidos, con lo cual una base importante de la población estadounidense es de procedencia sueca. Pero es curioso, sí, que una parte de Estados Unidos fuera de Suecia. Nos decía Carolina al principio que Suecia mantuvo un papel neutral en las dos guerras mundiales, pero a mí me gustaría que nos hablaras un poquito, antes de terminar, de las guerras entre Suecia y Rusia. Sí, en cuanto al papel en las dos guerras mundiales, es cierto que hubo neutralidad. Lo que ocurre es que en la Segunda Guerra Mundial algunos dicen que Suecia apoyó a los nazis, es una teoría. Otra teoría diferente es la contraria, que dicen Suecia fue un país refugio de judíos. Lo cierto es que los nazis no invaden Suecia, como sí que lo hacen con Noruega, que hay un movimiento de resistencia muy grande allí, pero Suecia supo mantener la neutralidad. Y ese haber mantenido la neutralidad, al igual que le pasa a Suiza, es un mérito muy grande para después, porque Suecia ha sido un país, contestando a tu pregunta sobre Rusia, ha tenido 8 guerras con Rusia, han estado en guerra con Rusia cientos de años, pero Suecia, sin embargo, durante todo el siglo XX ha sabido mantenerse en paz, no se ha involucrado en ningún conflicto, y eso si comparamos con España, con Italia, con Alemania, con Reino Unido, con Francia, es un valor añadido en cuanto a la estabilidad política, la estabilidad económica también que proporciona la ausencia de guerras, y desde luego es una parte del mérito de que hoy Suecia sea como está. Con Rusia sí, los conflictos han sido extensísimos, pero vienen de la historia lejana, es decir, no hay ninguna animadversión actual. Suecia pretendía conquistar San Petersburgo, era su obsesión durante mucho tiempo. Finlandia tiene una situación diferente, porque Finlandia fue parte de Rusia hasta 1917, pero luego se quedó fuera de la Unión Soviética y fuera del comunismo, no sabemos muy bien cómo se consiguieron librar, pero lo cierto es que Finlandia siguió muy vinculada a Rusia, estaba dentro de la órbita soviética, por así decirlo, aunque no tuviera el sistema comunista, con lo cual ahí sí que hay una relación mucho más rara con la Unión Soviética, aparte que son frontera, y tienen miedo de que les puedan invadir en cualquier momento, tienen el problema de Estonia, en Estonia hay una minoría rusa muy grande, lo mismo que ocurre en Letonia y Lituania, por haber sido países que sí que estaban dentro de la Unión Soviética. Con lo cual, no, Suecia hoy mantiene una relación completa de paz con Rusia. Muy bien. Pues Pedro, yo creo que hemos dado una visión muy completa de lo que ha sido la historia de Suecia, y en el próximo programa hablaremos de Suecia en la actualidad, ¿no es así? Sí, vamos a hablar de Suecia hoy y de
principalmente por qué el éxito económico y político de Suecia, cuáles son las causas de que Suecia esté tan bien y de que nosotros estemos tan regular. Bueno, bien, pues eso será la próxima semana. Gracias, Pedro. A ti siempre. Señores, les esperamos la próxima semana en la que cerraremos estos 2 capítulos sobre Suecia, estos 2 programas sobre la historia de Suecia y Suecia en la actualidad. Así que no nos fallen. Hasta pronto.